El ingeniero Jorge Beseguer se encuentra aquí en este espacio, el comentario de Cable Noticias. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Chava? Buenas noches, un saludo al auditorio. Bueno, ¿por dónde empezamos? Donde guste, Chava. Viene de una visita que realizó a Holanda. Sí, estuvimos hace una semana, invitados por la Embajada de Holanda y por el Banco Mundial. Con el tema que estamos teniendo, que es el Morebús, el BRT, fuimos a conocer. El tema de la visita fue las ciudades resilientes, que eso tiene que ver con cómo las ciudades se van transformando, se van reconstruyendo ante eventos naturales, ante crisis de diferentes tipos, cómo las ciudades van cambiando y evidentemente cómo la movilidad se expresa en esas ciudades. Y en particular la movilidad, en el caso de Holanda, es una movilidad muy interesante porque está basada prácticamente en una movilidad sustentable a base de las bicicletas, ¿no? Están muy avanzados. Hay allá, miles de bicicletas. Es obviamente se presta mucho la topografía que es plana, incluso está bajo nivel del mar, toda la planicie de los Países Bajos, por eso son los Países Bajos. Entonces, bueno, pero la intermodalidad también del transporte, como tú puedes salir de tu casa en una bicicleta, pero vas a una estación de tren, dejas tu bicicleta y tomas ahí el tranvía o el metro o el tren o el autobús, y en esa intermodalidad te vas a tu trabajo y regresas y haces lo mismo. En fin, este poder tener diferentes tipos de transporte, de modalidad de transporte a tu alcance, y que sea una manera muy práctica y muy sencilla de hacerlo, creo que es algo importante. Tiene que ver también con una capacidad de que la gente no ve el vehículo como un estatus, sino como un medio, finalmente, ¿no? Y que todas las ciudades, todas, tienen adaptadas ciclovías, y en algunas calles principales la preferencia incluso es para el ciclista, no para el automóvil. Y cómo van delimitando en las propias ciudades, delimitando el acceso a los automóviles para que pueda ser restringido y puedan privilegiar el paso de las bicicletas o el paso del transporte público o los peatones, el recuperar espacios públicos peatonales como una recuperación de espacios públicos que son muy importantes, ¿no? Bueno, este es un proyecto en Medellín, Colombia. Eso en Medellín, sí, es un video que está circulando en las redes que tiene que ver con Medellín, cómo Medellín se ha transformado también, una ciudad que ha recuperado y está recuperando la movilidad desde el peatón, ¿no? Aquí en este caso tienen hasta teleféricos como ahora el Estado de México, como hay diferentes tipos de modalidades, pero están ya metiéndole mucho a la movilidad sustentable. Tiene que ver con esto. Es decir, quitar los incentivos de usar el automóvil, dejar de planear y pensar las ciudades en función del automóvil y pensarlas en función del peatón, en función del transporte público. Ya no vamos a caber con tanto automóvil. No. Es una realidad, ve esto, ¿no? Esto es una realidad en todo el mundo. Entonces tenemos que... Creyeron que esa era la solución, ¿no? Así es. La solución no son segundos pisos, la solución son transporte público. Eso es algo que tenemos que entender. Y también desde el punto de vista de sustentabilidad, de emisiones de contaminantes y demás, evidentemente propiciar un sistema masivo de transporte. Por ejemplo, aquí en Morelos el Morebús, pues va a tener y va a ahorrar muchísimas toneladas de emisiones de CO2, por ejemplo, al año, que es muy importante. Entonces, bueno, lo que hoy perdemos, si tienes tú un embotellamiento de 100 automóviles, pues imagínate lo que ocupan 100 automóviles con una persona cada uno, te puedes imaginar el espacio que ocupan, eso lo puede ocupar un Morebús, ¿no? Lo va a ocupar un Morebús, uno solo, que va a trabajar a gas natural y que va a trabajar con estaciones y con todo un orden y un sistema de recaudo, en fin, todo lo que hemos visto en otras ciudades. De eso se trata precisamente, de poder sustituir, ir avanzando hacia esto y hacer más humanas las ciudades. Ciudades que antes tenían el paso de vehículos, como hoy puede ser el centro de Cuernavaca, que ahí tienen en mano las rutas, ¿no? Tú vas por la calle Galeana y atravesar la calle Galeana es muy complicado. Lo más grave es que recortaron hasta banquetas, ingeniero, claro, ¿no? para que vayan las rutas, ¿no? Aunque vayan vacías, o los automóviles. Bueno, cómo eso pasaba en otras ciudades del mundo y hoy son espacios peatonales, espacios donde la gente camina, donde la gente puede ir a comprar, hacer una serie de actividades y se han recuperado para la gente, como pasó en la calle de Guerrero. Todo esto este es el concepto que fuimos a estudiar y a analizar y a ver con el patrocinio, te digo, de la Embajada de Holanda y del Banco Mundial. Es muy interesante. Finalmente son cuestiones que
tienes que tropicalizarlas aquí, no puedes traerlo tal cual. Cuernavaca vamos a poner en el trayecto del Morebús, queremos poner en algunos puntos, algunos paraderos para bicicletas, en las zonas planas de Cuernavaca. Sí. Algunos me han dicho, pero ¿cómo se te ocurre en Cuernavaca con tanta bajada y subida? Bueno, pero también hay lugares planos. Sí. También hay, según en qué sentido vayas, no alcanzas tantas bajadas y subidas. También es cierto que en muchos lugares la bicicleta pública pues se usa de bajada y de subida, en la noche la regresan otro tipo de vehículos, ¿no? El servicio público la recoge y las vuelve a llevar a sus orígenes. Ya. Vamos, no todo se trata de resolverlo de una misma manera, pero puedes hacerlo. Y nada más pensemos en Cuernavaca, hay que pensar en el resto del estado. Hay comunidades como Miacatlán, todo el corredor surponiente, la gente se transporta muchísimo, por ejemplo, en bicicleta. Es algo que lo hace cotidianamente y no tiene cómo hacerlo, porque no hay realmente espacios, una ciclovía, y tampoco hay una cultura de respeto. Entonces hay que empezar por ahí, para hacer este tipo de programas. ¿Por qué están proliferando en muchas comunidades del estado el mototaxi? Porque la gente en recorridos pequeños, muy pequeños, te hablo de recorridos de 1 kilómetro o 2, la gente se está obviando el caminar y toma un mototaxi que le cuesta 5 pesos, ¿no? Entonces, entre las comunidades está creciendo esta modalidad que además ni siquiera está en la ley, pero que es una realidad, porque la gente no quiere pues ya caminar, no quiere que ir de la puerta de su casa a la puerta de su negocio, de su trabajo, no, de puerta a puerta. También hemos perdido también esa parte de poder caminar, ¿no? Algo tan simple. Y eso tiene que ver con problemas también de salud. Porque además, claro, si no te mueves, hoy tenemos problemas serios de obesidad, no solamente en Morelos, en el país. Y eso tiene que ver con este sedentarismo que tenemos, que evidentemente se refleja en este tipo de transportes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy amplio, Chava, que toca además muchas ramas. Tiene que ver con salud, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con muchas cosas y con un derecho humano finalmente, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Hay quienes ven que el transporte, piensan que el transporte debe ser un negocio. No necesariamente. Antes de que sea negocio para alguien, es un derecho para la gente. Que si se concesiona, el que recibe la concesión tiene derecho a vivir de ello, por supuesto que sí. Con una utilidad razonable, por supuesto que sí, por eso se concesiona. Pero no necesariamente pensemos en el transporte como un negocio. Si lo pensamos así, estamos equivocando. Es como si pensáramos en la salud como un negocio. Y la salud es un derecho, y la gente tiene derecho a la salud y la atención médica. Bueno, un poco pasa con el transporte. Hay lugares que el transporte, en la mayor parte del mundo, está subsidiado. Tampoco es malo esto. Me parece que tampoco hay que verlo como algo que no puede hacer. También es importante que se pueda subsidiar en un momento dado. El metro de la Ciudad de México está subsidiado, pero mueve a 5 millones de personas diarias. Sí. O sea, que de otra manera quizás no podrían pagarlo, ¿no? Cuando tienes un problema económico en el país con ingreso bajo, pues no puedes tener un transporte caro. Tienes que facilitar a la gente. Tiene que ver la tarifa con una política económica, con una política que tiene de apoyo también a la gente. En fin, todo eso tiene que ver con lo que estamos analizando ahorita. Muy bien, pues enhorabuena. Son temas complejos, pero bien. Rápido, su punto de vista también sobre pues este flagelo que cómo impacta, es un delito de alto impacto, el secuestro, la extorsión. Morelos es sede estos días del Congreso Internacional. Me da mucho gusto que hoy fuera Morelos la sede de este 6º Congreso, ya que siempre se hacía en Colombia, y hoy por primera vez se hizo la gestión, aceptaron, sobre todo en Colombia, que fuera aquí en Morelos. Me parece que el esfuerzo que se ha hecho en el Estado, con esta coordinación estatal y federal, ha sido un esfuerzo muy grande, y es reconocimiento este esfuerzo de un delito que en particular pegó durante muchos años en Morelos y que ha disminuido más del 79% en estos 4 años. Se dice fácil, pero de no tener nada con qué investigar cuando iniciamos hace 4 años el gobierno, no teníamos una unidad especializada, no teníamos un equipo profesional, no teníamos nada. Hoy tenemos una de las mejores unidades antisecuestros. Y no lo dice Jorge Mesero, no, lo dice la señora Wallace, por ejemplo, o la señora Bogarín, que es la encargada del tema a nivel nacional. Entonces me parece que son cifras importantes. Y viene gente de España, de Colombia, de Sudamérica, de Argentina, de 24 países que están aquí presentes hoy, compartiendo experiencias en estos temas. Evidentemente es diferente el secuestro que se da en países como España
al secuestro que se da en Chile o en México, ¿no? Allá se dan modalidades como de engaño telefónico, que aquí tuvimos alguna vez también alguna rachita de estas que te hablan por teléfono y te engañan y te hacen suponer que algún familiar tuyo está siendo secuestrado. Bueno, esa es la modalidad que se usa más ahorita en esos países, ¿no? Entonces cada país tiene su entonces compartir experiencias, compartir técnicas de expertos, pues me parece importantísimo. Y que sea aquí en Morelos, pues es un reconocimiento al Estado que hay que valorarlo. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Chava. Que le vaya muy bien. Muy Nos vemos el Buenas próximo noches. miércoles aquí con el ingeniero Jorge Meseguer. Regresamos, tenemos más.